de escolta, si es que le va bien en este partido. Y con toda la intención a Emiliano también de ir escalando posiciones dentro del campeonato, con las cualidades que ibas mencionando también acerca del equipo de Humberto García. Derris López, el juez principal de este choque. Su partido número 127 en la División de Honor y el séptimo en este torneo Apertura 2023. Marcelo Palau como referente en ese mediocampo de Guaraní. Y la va a tocar Sergio Vareiro. Va a mover Vareiro para Ameliano, esperando un poco más atrás Saracho. A un costado Doldán, ultimando detalles, esperando la hora exacta para dar la orden. En marcha, ya se juega Ameliano Guaraní aquí por Tigo Sports. Desde el Martín Torres. Pelota larga para que la busque Vareiro. Iba saliendo Servín. Marcelo Palau. Dominando Barbote. Pase corto para Palau. Retroceso de Palau para que intente despejar a Fernando Román. La pelota que termina fuera del campo de juego. Saque lateral para el conjunto legendario. Rivarola con el control, Víctor Rivarola. El pase atrás para Palau. Buscó la conexión con Kevin Lescano. Viene saliendo Thiago Servín. Manejándola para el conjunto legendario. Tocando Servín, 19 años para Thiago. Martín Rodríguez, la presión de Doldán. Rodríguez y la pelota larga. Carga el Charrúa. La quería Enrique Borja. Rubén Darío Ríos con golpe de cabeza. Y va Fariña, el 10, con el manejo de la pelota. Tocando Fariña, Servín, Marcelo Palau, giro Palau, pelota profunda, esperaba Rivalora, aguardaba Kevin Lescano, viene saliendo Ameliano, Víctor Rojas, el pase de Rojas para Ortiz que va, encarador Ortiz, es rápido, tiene mucho cambio de ritmo y va a tratar de explotar la zona izquierda justamente cuando carga, la ve azulada, responde Miguel Benítez, pelota larga para Borja, cabezazo de Ortellado, aquí está Fariña. De cabeza, Vera, Rubén Darío Ríos, Miguel Benítez, presiona Vera, saliendo Benítez, escapa Benítez, marca el pase Enrique Borja, el pase para Kevin Lescano, atento para puntear Ortellado. No podía tampoco Rivarola. Encima Lescano, a Rojas, Marcelo Palau, dominando Rubén Darío Ríos, Luis Fariña, Fariña, tocó Fariña, aguanta bien. Y toca Rivarola para Rubén Darío Ríos. Iba al 20. Ríos que avanza. Toca para Borja. Domina Enrique. Se tuvo que frenar buscando asociarse. De vuelta para Ríos. Se desvía. Insiste Borja. Dentro del área. Aguanta Borja. Fariña. Fariña. 3 en la marca. No la perdió Fariña. La pisa Luis Fariña y va para el conjunto legendario. Destapado Benítez. Centro de Benítez por bajo. En envío. Cruzado. Y sale Ameliano, Nico. Se va moviendo. Este arranque de partido tiene buena velocidad, escotea buen ritmo, arranca bien el partido. Benítez contra campo enemigo. ¿Quién lo respalda? ¿Quién tiene una línea de pase esperando Fariña? Aguardando Enrique Borja. Tocando Benítez. Pelota para Thiago. Jugando Servín. Fernando Román. Sale Román para el conjunto legendario. De vuelta para Thiago. Toman protagonismo los centrales y va Servín. Tocó Servín para Benítez. Profundiza para Borja. Pica Borja. A presionarlo. A lateral de Ameliano. Que sale finalmente sin infracción. En el rostro. Y la pelota larga para que responda Román. Descabeza Rubén Darío Ríos. La quería Kevin Lescano. Y va Kevin. Domina Lescano. Se frena Lescano. Insistía Lescano. Punteó Luis Ortiz. Y la pelota que termina fuera del campo de juego. Lo van a ver a Borja que quedó tendido hacia uno de los costados. Tomándose del rostro. Por esta jugada. En el forcejeo. Con Martínez. Se siente un manotazo a la altura del cuello. Juan Martínez, por eso queda tendido el delantero de Guaraní. Sí, ahí en el cuello a veces te deja colocado. Bien, ya ingresa a la sanidad de Guaraní el doctor Oscar Cristaldo y el kinesiólogo Beto Díaz para asistir a Borja, que está ahí cerca de la raya del fondo de la cancha del arco que defiende Papaleo.
Asistencias para el futbolista de Guaraní, muy sentido. En un buen arranque, Nico, ¿no? Buen arranque, sí. Buen ritmo de partido. En realidad los primeros minutos muchas veces son de estudio, de ver quién puede tomar el protagonismo, de quién puede adueñarse de la pelota. Aquí vos fíjate que la pelota ya se ha trasladado por gran parte del terreno, que no siempre ocurre porque a veces en los primeros 2-3 minutos la pelota está en un cierto sector y ese movimiento prácticamente por todo el campo nos va mostrando justamente la velocidad también con la que arrancó el partido. Aparecía Barbote y aquí roba y sale rápidamente Doldán para Meliano. Recupera Fariña. Tocó Fariña para Thiago Servín. Servín sobre su territorio. De vuelta Fariña. Busca escapar. Fariña que la guarda muy bien Luis Fariña. Y la pelota que va en los pies de Fernando Román contra él. La presión de Vareiro. Dominando Lescano. Marcelo Palau. La pide otra vez Fariña. Toca Fariña. Servín se va juntando, se va conectando con Fernando Román. Saliendo de la zona defensiva legendaria. Román con la pelota, iba para Thiago. Juega Servín. Rubén Darío Ríos. La presión de Freddy Vera que quería robar. Salió Ríos. Palau con él. Tocó Marcelo, jugó Fariña. Van para Benítez. Guaraní contra campo rival. Manejando la pelota, controlándola. Y aquí roba Freddy, que es punzante. Y va la conducción de Vera. Esperando Doldán. Corre Vareiro. Centro para Doldán. Responde con golpe de cabeza. Aparecía Fernando Román saliendo para el conjunto legendario. Ahora Benítez. Como te gana metro Freddy Vera. Cuando agarra la pelota va para adelante. Espigado Vera y veloz siempre, encarador. Thiago Servín. Guaraní. Un equipo de mayor manejo de pelota y a Meliano que cuando la agarra rápidamente va saltando líneas, Nico. Dominando Doldán. Vareiro. Va con el Ortiz. Sergio Vareiro toca el claro. Pica Ortiz esperando Vera. Centro que va. Freddy que la quería. Responde Benítez. Respuesta defensiva. Se vino Borja. Aguanta Enrique Borja. Despeja Barbote. A correr Víctor Rivarola. La pelota para Papaleo. Tocando Papaleo. Pase corto. Pelota que va para Julio González. Sale González. La maneja González, que tuvo su paso por Guaraní, mi querido Freddy. Y el año pasado estuvo por Guaraní el Encarnación Julio el Polaco González. Carga el polaco González para Vareiro. Despeja Barbote. Aguardaba Borja. Tocando Giovanni Bogado. Borja. Falta contra Ortiz. Quedó sentido. Tiro libre. Pelota quieta para Meliano. Desde una buena posición como para meter la pelota al área. Tendrá esta chance con pelota parada. Ahora Meliano. Pelota quieta para la vía azulada. Tiro libre para Meliano. Se prepara Vera. Es Freddy, ¿no? Sí. Es Giovanni Bogado. Giovanni Bogado finalmente el 10. Le va a pegar Gio Bogado. Va centro de Bogado en las manos de Martín Rodríguez. Iba Franco Artellada a buscar esa pelota. Llega primero el arquero. Importante también que el arquero empiece a tener la pelota en las manos. Empiece a tener contacto con el balón cuando se trata de un arquero que está haciendo sus primeras armas en primera división. Tocando Barbote. Fernando Román. La presión de Vareiro tocando Román para Thiago Servín. Juega Servín, por arriba Servín. Roba Gio, roba Bogado. Va el 10 de Meliano. Creativo, inteligente, hábil. Bogado y el pase que va para el centro de Martínez. Al área de cabeza, mordido y domina Rodríguez. Se le anticipó Doldán para sacar ese cabezazo. Finalmente llegó Mancita a las manos de Rodríguez. Franco Ortellado aparece tocando Rivarola, pelota para Palau. Aquí está Fariña, picando Benítez. Toques para Miguel. Benítez contra campo rival. Centro para que aparezca dentro del área. La quería Rivarola, finalmente la saca Bogado. Con Vera, dominando Freddy. El pase para Martínez. Jugando el Pitu Martínez. Thiago Servín con el pectoral. Descargaba para Palau. Va para Fernando Román. Alcides Barbote para Guaraní.
Dominando Barbote. Va con Fernando Román. El zaguero central derecho. Y el pase corto para Thiago, para Servín. Vení, le dice Rubén Darío Ríos. La cambió mal Servín, se la entregó a Ortiz, que arranca, pica al vacío Vareiro. Ortiz que corre, conducción para Sergio Vareiro, que va a definir hasta de zurda al medio. Y Martín Rodríguez se ha quedado con esa pelota cuando estaba para cerrar tanto Doldán como Freddy Vera, Nico. Fue buena esta de Ameliano, el pase en profundidad para Vareiro. Me da la sensación de que Vareiro, cuando va recibiendo ese tipo de pelotas, lo que quiere es buscar el arco. En esta le sale un remate con posibilidad de asistencia también, de ser asistente de Doldán, de Vera, que venían también por el otro lado, pero cerró primero Martín Rodríguez. La va elevando Fernando Román, expirando Rivarola, la pedía Lescano, va Lescano. Lescano para Guaraní, quería filtrarse la marca de Ortellado. Despejo Ortellado, no pudo Kevin. De cabeza Marcelo Palau. Rivarola, el despeje de la zona defensiva. Fariña, que va reconquistando, maneja la pelota, la gobierna Luis Fariña. Tocando para Guaraní. Contracampo rival. Fernando Román. Colocó la pelota para que pique Barbote. Largo el envío. Habrá salida para Meliano. Sí, Freddy. Sí, ya se puso de pie Hernán López dando indicaciones. Pide que seguridad tengan a la hora de ceder la pelota, que aseguren los pases. Y claro, porque sucede que en los últimos minutos es Ameliano el que está en ofensiva. Estamos nombrando mucho al arquero de Guaraní. A esta altura seguramente, digo, pasando los 10, Hernán Rodrigo López tal vez dentro del trámite esperaba otra cosa. Aquí está Rubén Darío Ríos, tocando para Benítez. Dominando Benítez, 2 en la marca, pelotas para Fariña. Atento González, gana González, puntilla González, Giovanni Bogado, Saracho, aguanta, quería girar Vareiro, la punteaba Fernando Román, no podía, Kevin Lescano, Giovanni Bogado para Edgar Saracho, Edgar Catalino Saracho, el capitán de Ameliano, pelotas para Martínez, esperando Vera, dentro del área, Sergio Vareiro, va para Vera, Vera de cabeza, Thiago Servín la saca para Guaraní, buscando la contra ahora, de vuelta Martínez, tocando Saracho, Freddy Vera, vení conmigo, le dice Gio Bogado, la pide Bogado, va para Gio, domina Bogado y va hacia adentro, continúa el fútbol para Meliano, toca Giovanni Bogado, González, va para Martínez, la pide otra vez Bogado, pelota para Doldán, Julio Doldán, en los últimos metros, centro de Vera, arriba, pasado, el envío de Freddy, habrá salida para Guaraní. Más allá de este último centro de Vera, que no termina llegando a destino. Está jugando bien Ameliano. Toca, mueve el balón. Thiago Servín y el zurdazo. Buscando Borja. Martínez en la marca. Aquí está. Saliendo Rojas. Benítez. Para Martín Rodríguez. Con 2 10 que son muy pero muy creativos. Giovanni Bogado por Ameliano y Luis Fariña por Guaraní. Sí. También tenés 2 motores, porque lo tenés a Saracho de un lado y a Palau del otro, que son los que van controlando los espacios. Tocando Servín, la pelota para Fernando Román. Expirando Palau, sale Román. Barbote que avanza también. Kevin Lescano, la pedía Lescano. Pelota profunda para que aparezca Fariña. Va Fariña, dominó Fariña, recepción de Fariña, va al pie a pie, Fariña para adentro, juega Fariña, pase por abajo, atentos para cortar Giovanni Bogado, Rubén Darío Ríos, la metió al medio, despeja, González, Benítez, la carga para Fariña, de vuelta González, banderín levantado, y habrá pelota para la azulada, pelota para Meliano. El son. También Humberto García ya se levantó a dar indicaciones a los ofensivos que se turnen para salir a presionar Vareiro y Doldán. Esta es la jugada anterior. No la vi, no había. Posición adelantada. Ah, no, sí. Estaban todos en posición adelantada. La iba sacando Papaleo. La pelota sin buena dirección. Es saque manual para Guaraní. Benítez con el saque de costado.
Emiliano mirando el partido. Jugando Borja. No podía Rivarola. Toque atrás. Presiona Borja. Ortellado protegía. Paspaleo la revolea. Le va a quedar Alcides Barbote. Más para Kevin. Pica Kevin Lescano. Rojas. Encimaba sobre esa zona. El lateral corresponde a Emiliano. Saque lateral para el conjunto de Humberto García. Juega Víctor Rojas. Respuesta del Alcides Barbote. No podía Rivarola. Aquí está Saracho. Pase corto para Rojas. Sale muy bien Rojas, Sale Rojas. Tocando Rojas. Puntea Vareiro. Ortiz que avanza. Ortiz con el centro al área. Despeja Servín. Zurdazo ahora. Otra vez. Freddy Vera que avanza. Banderín levantado. Ahora pelotas para Guaraní. Atento. El futbolista Thiago Servín. Nelson, te cuento los suplentes del equipo que juega de local hoy. Junior Balbuena, Walter Cabrera, Marcelo Estigarribia, Blas Cáceres, Elvio Vera y Elías Sarquis. En Guaraní los suplentes son Ángel Sánchez, Gustavo Vargas, Walter Clark, Brian Fernández, Steven Moreira, Facundo Barceló y Leo Rolón. Aquí está Rodríguez. ¿Para cuántos minutos está Barceló, mi querido Freddy? Yo creo que está para 30 minutos. Presiona Rivarola. Va Rivarola. Sale Papaleo. Papaleo y la pelota larga. De cabeza Doldán. Pidiendo offside. Sí, señor. Pelota para Guaraní. Rubén Darío Ríos. La puso para Fariña. Fariña que va. Se frenó Fariña. Atento Doldán. No la pierde Fariña. Recupera. Le cobran falta. Habrá tiro libre para Emiliano. A cobrarla Giovanni Bogado para Martínez, esperando Vera. Recibe Vera. Se le fue a Freddy. Laterales para el conjunto legendario. Retorna rápidamente Martínez. Ahí está. Su puesto habitual. Thiago Servín y el pase corto para Rodríguez. Saliendo Martín Rodríguez. Rodríguez con Alcides Barbote. De cabezas para Fernando Román. Juega Román. Para que vaya Lescano, para que vaya Borja. Despejado Ortellado. Giovanni Bogado. Control de Bogado. Visión periférica. Pase corto para Rojas. Esperando Ortiz. Dominando Rojas. Ortellado. Lo encima Borja. Sale Franco Ortellado para Giovanni Bogado. Antes Rubén Darío Ríos. Y aquí está el polaco González. Va para Papaleo. Tocando Papaleo. Bogado. Juega Bogado. El polaco González con Gio. Giovanni Bogado y la conducción sobre su territorio. Esperando Doldán. Aguardando Saracho que rompió líneas. Juega Martínez. Freddy Vera. La marca de Benítez. Aguanta Vera. Caspa Vera. Sacó el disparo. Contra él iba Servín. Habrá saque lateral para el conjunto legendario. Benítez para el saque manual. No está de acuerdo Freddy. Cerrillo de costado. Encender tu magia con Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Y el tiempo de juego 17, casi 18 de este primer tiempo. No podía Saracho. Fariña. Otro saque de costado para Guaraní. La imagen de Edgar Saracho. Benítez con el saque de costado. Rodríguez y la pelota larga. La eleva para Lescano. Marcelo Palau. Esperaba Borja. Cabezazo de González. Jugando Fariña. Pica Borja. Buena pelota. Borja que va. Antes Ortellado. Despeja y manda esa pelota hacia un costado y corre. Kevin lo alcanzó sobre la línea. Dominando Kevin Lescano. Busca el centro. La personal contra Rojas. Lateral para el conjunto legendario, Nico. Fue a buscarla por el costado de Lescano. No quería que la pelota se vaya. Era volver a meterla hacia el área lo más rápido posible. Está costando a los dos en los últimos minutos llegar a los arcos. Tocando Román. Thiago Servín. Juega Servín. Pasa atrás para Rodríguez. La liba Rodríguez. Barbote que la peina. Kevin Lescano. De vuelta. Alcides Barbote. Lateral corresponde a Emiliano. Lo quiero ver en acción a Kevin Lescano para saber si lo suyo es gambeta,
por calidad o Gambetta por velocidad. Jugador joven que se está mostrando con la camiseta de Guaraní. La pelota que va para que despeje Román. Barbote contra él. Guaraní no ha tenido, y Lescano, tantas posibilidades de mostrarte eso, porque por ese sector de hecho no ha atacado prácticamente Guaraní. Nelson, hoy se produjo el debut de Mati Segovia con la camiseta del Botafogo ante el Vasco da Gama en el fútbol de Brasil. Que aparecía con el pase Servín, Fariña, Benítez. La pelota que se desvía fuera del campo de juego. Ahora saque de costado, saque lateral para el conjunto de Ameliano. Martínez con el saque manual. Martínez con el saque de costado. Juega Martínez. Responde Servín. Aquí está Saracho. Tocó Saracho para Martínez. Edgar Saracho. Pelota que va para Vera. Vera que la agarra y arranca. Pelota para Bogado. Domina Giovanni. Juega Bogado para Martínez. Clarificó Bogado. Pelotas para el Pitu. Centro de Martínez. De cabeza despeja. Va Bogado. Toca Bogado. Devolución para él. Disparo de Bogado en las manos de Rodríguez. Buena conexión rápida con Vareiro. Llegó Ameliano. Y muy buena. Porque Bogado en este despeje es donde uno dice, bueno, le puede dar al arco. Pero cuando busca acomodar, encuentra otra opción, que es el pase a Vareiro. Vareiro lo entiende perfectamente como para devolvérsela de aire. Cuando va Toldán de cabeza Rodríguez al córner. De vuelta llega con mucha velocidad el conjunto de Ameliano. Y está muy cerca del tanto inicial, dijo Litich. Y tiene otra consecutiva. Vuelve a arrinconar a Ameliano. Vuelve a tener situaciones en ofensiva y de manera seguida. Este cabezazo del Doldán. Se estira el arquero. Pero se pierde por línea final. Y hay córner, hay tiro de esquina. Le va a pegar Giovanni Bogado para Ameliano. Se viene con el centro. Más te conectás, más creces, todo contigo te conviene más. Y el comentario de Nico Litich. Viene el centro, le pega Bogado arriba, el envío de cabeza. Y a sacarle ahora Rubén Darío Ríos. La tuvo que revolear para que aparezca Joaquín Papaleo. Claro, y salió desde el fondo. Juega Papaleo. Marca de Benítez. La quería Doldán. Contra Sao Paulo justamente el día de ayer. La presencia de Mati Segovia con Botafogo, mi querido Freddy. Así es. Mati Segovia debutó contra el San Pablo por el Botafogo ayer por el Brasileirao. Está sentido Miguel Benítez. Doldán también, pero este ya se puso de pie. Empieza a preocupar a Hernán López la cantidad de pelota que está perdiendo en el medio Fariña. Ameliano tiene situaciones seguidas en ofensiva. Estas últimas con Bogado y con Doldán. Tiene participación en el juego Martín Rodríguez, el arquero que está debutando hoy en Guaraní. 1.91 de estatura para el arquero uruguayo. Buena presencia física. Hablando Martínez con Vera y con Doldán, mientras es asistido Benítez. Rodrigo López dándole instrucciones claras a Fariña, mi querido Freddy. Sí, porque le está pidiendo que asegure los pases, que dé bien la pelota a sus compañeros, porque en los últimos minutos Fariña se mostró protagónico, jugando la pelota pero perdiendo muchos balones. El partido por ahora sin goles. Aquí en el Martín Torres. Saliendo Ameliano. Tocando Ortillado para Rojas. La presión de Fariña. Juega Rojas. Ortillado. Para el zaguero central. Y las pelotas para Giovanni Bogado. Bogado. Domina Bogado. Y va Bogado. La conducción de Bogado. Juega Bogado. Vera. La cambió para Martínez. Esperando Doldán. Esperando Vareiro. De cabeza. El frentazo que se pierde afuera. No lo puede creer Vareiro. Otro gran avance de Ameliano, Nico. Que lo está buscando, que se está acercando al gol. Ameliano
con este centro. Aquí Vareiro cabecea cómodo. La marca está más adelante, pero no cabecea bien. Y se le va desviado. Y entre otras cosas, la charla de Hernán López con Fariña es que intercambie posiciones con Kevin Lescano. Iba a pegar Rodríguez. A sacarla el guardián legendario. Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Y el marcador del partido por ahora 0-0. Vareiro, va Sergio Vareiro. Pelota para Vera, muy largo Vareiro. Mira, lo tenés a Lescano más cerca. Ahora, nosotros, digo, el televidente, hacia la zona izquierda de Guaraní. Y Vera le dice, era más para el frente, más profundo para poder picar. Benítez con el saque de costado. Benítez con el saque manual para el conjunto legendario. Inspiraba Kevin sobre ese sector. Aquí está Martínez, alcanzó Martínez, toca Martínez. Saracho, juega Saracho. La marca de Kevin Lescano. Rubén Darío Ríos. La cambia Rivarola, pica Barbote, lo acompaña Fariña. Alcides que avanza sobre ese carril, buscará el centro. Barbote, la marca de Ortiz. Se vino Barbote, busca el centro. Saque lateral para el conjunto legendario. Y Fariña fue por la derecha y por la izquierda. Kevin Lescano ahora. Sí. Vos fíjate que si empezamos a contabilizar jugadas que hemos ido transitando a lo largo de esta primera etapa, las más cercanas siempre fueron de Ameliano. Borja por arriba, le pega. Tiro del 10. El disparo de Fariña. Guaraní está necesitando jugadas como esta, estar en ofensiva, tener posibilidades, alguna armada, algún remate desde adentro del área, alguna insinuación. Papaleo para Meliano. A cargar Joaquín Papaleo. Esperando Vareiro. Por adentro Doldán, por afuera Vera y Ortiz. Los atacantes de Ameliano. La pelota que va para Doldán. La peinó para Vareiro. Insistía Vareiro. Aquí está Marcelo Palau. La elevó Palau. Rojas. Bogado. Fariña. Bogado. Recuperó Bogado. Bogado que mete la pelota para Vera, arriba en envío, la marca de Benítez, llega Sergio Vareiro, Vareiro que va arriba, está buena pelota, cerca del travesaño, qué buena pelota la metieron para que aparezca Doldán dentro del área rival, otra buena intención, otra gran aproximación, vean ustedes, de Ameliano, de delantero a delantero de Vareiro a Doldán, una más para la B azulada. Muy bien Vareiro, es que Vareiro hizo el centro que a él le gustaría que le hagan. Por eso asistió de esa manera a Doldán, que cabecea bien y raspa el travesaño. La saca Rodríguez, no la está pasando bien Guaraní. La pelota que va para la marca de Román. Aquí está Barbote. Barbote recuperó después para Román, toca Román. Rubén Darío Ríos, la punteó para Fariña que aguanta. El 10 que va, lo presiona González con falta. Tiro libre para Guaraní. Pilotas para el conjunto legendario. Borja. Sigue Borja. La perdió Enrique Borja. Tocando Franco Ortellado. El pase atrás para que aparezca Joaquín Papaleo. Papaleo sin apuros. Va contra el Borja y ahora Papaleo que la eleva. Sergio Vareiro. Domina Vareiro. Fernando Román. Fue sacando Román y aquí está Bogado. Manejando el Abogado, gira Bogado sobre su eje, lo persigue Marcelo Palau. Tocó para Rojas. De vuelta para Giovanni Bogado. Bogado. El creativo Bogado para González. Saliendo el zaguero central. Empujando al equipo, tocando González. La dejó para Martínez. Kevin Lescano ahora. Tuvo que descender un poco más para atrás. Rojas que avanza, la quería puntear. La perdió contra Rivarola. Rubén Darío Ríos. Iba Borja. Pica Lescano. Pase de Borja. Corre Lescano. Atento dos en la marca. Y es para Kevin. Es para Lescano. Va mano a mano con el Papaleo. Lescano está. Buena gambeta. ¡Uy! Increíble. Apareció Kevin Lescano. Encaró. Se metió para adentro. Tenía la opción de clavarla dentro del arco de Papaleo. ¿Cómo se explica esto? Nikolitic. Bueno, vamos a tratar de explicar. Porque Kevin quedó
solo en la casa, toda la familia se fue a otro lado. Allí hizo el enganche primero, encontró la posibilidad con todo el arco a disposición y terminó sacando arriba ese remate. Algunos agarró el rostro y dijo: Kevin. Muy bien lo de Lescano para gambetear y acomodarse, pero tal vez la ansiedad, Nico, es el debut. Sí. Y se lo entiende al chico. Aquí está Fariña. No podía Fariña. Falta contra él. Habrá tiro libre para el conjunto legendario. Habrá pelotas para Guaraní. En un mundo cada vez más conectado, vos crecés cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. Aquí está Servín. Thiago Servín. La pisa Thiago. Sale bien. Servín se anima. La conducción de Servín. Y va Servín. Continúa. Va para Guaraní. Toca para Barbote. Carga el conjunto legendario. Se vino Alcides. Balón que termina fuera del campo de juego. Buen avance de Thiago Servín. Qué buena chance tuvo Guaraní en la anterior. Porque en realidad termina siendo hasta con un poco de fortuna que la pelota le quede como para encarar a Kevin Lescano, que terminó desaprovechando una buena chance. Rubén Darío Ríos. Juega Ríos. Recibe Benítez contra Elvira. Benítez que amaga, intenta escapar. Buscando opción de pase de vueltas para Ríos. Esperando Marcelo Palau. La pelota para Servín. Dominando Thiago. De buen pie Thiago Servín. El defensor central izquierdo de Guaraní. Casi se complica con Saracho. La tuvo que revolear. Saque lateral para Meliano. Vira con el saque de costado y finalmente será Martínez. Martínez. Esperando Bogado. Obviamente no hay que abusar de eso de salir jugando, pero hay que intentar. Hay que probar, hay que ser valientes. Me gusta inicialmente las intenciones de Thiago Servín. La pelota que va para que aparezca Vareiro. La eleva Rubén Darío Ríos. Fariña que va. Vino Borja. La tiene Borja. La va cambiando Borja. Pelota para Rivarola. Lo acompaña Barbote. Pica Alcides. Barbote que va para Guaraní. La marca de Rojas. Saque de costado. Saque lateral para Guaraní. Pelota para el conjunto legendario. Barbote con el saque de manos. Más para Marcelo Palau. Juega Palau. Rojas despejó mal. Rubén Darío Ríos. Va Ríos. Avanza Ríos. Punteó Ríos. Fariña quiso rebotarla para Ríos, pero no salió. Y la contra de Meliano. Pide Vera. Pelota que va para Doldán. Que alcanza ese pase. Juega Doldán. Llega Ortiz con peligro. Está Ortiz. Y el disparo que desvía Rodríguez y lo manda al córner. Tiro de esquina para Meliano, que han llegado con Ortiz. Es mucho más punzante a Meliano cuando está en ofensiva. Es mucho más peligroso. Aquí Ortiz también tiene su posibilidad. Y aparece otra vez Rodríguez. Dale, Tencho, dale, dale. La marca, la marca. Viene el córner. Viene el centro para Meliano. Le va a pegar Freddy Vera. Buscará el centro Vera, esperando Sergio Vareiro, Doldán, Saracho, González y Franco Ortellado para Meliano. Centro de Vera, de cabeza. La tocó el de Guaraní. Barbote. Bueno. Otro córner. Otro tiro de esquina. Va González, con el queda Román. A ver quién va con Vareiro. Viene el centro de Vera, el envío de Freddy. La pelota que termina afuera. Y aquí lo indica el juez del partido que habrá salida para el conjunto legendario, Nico. Qué peligroso este tiro de esquina porque se pasa al arquero. La pelota supera al arquero, queda ahí volando. Y después, fíjate lo curioso de la jugada. Que Julio González, que está en el piso, trata de poner la cabeza y se va afuera. Estaba mucho mejor Ameliano en el partido. Más te conectás, más creces, todo contigo te conviene más. Y el comentario de Nico Litich. A sacarla Rodríguez.
Una copiosa llovizna cae sobre el Martín Torres, aquí en el barrio Santísima ¿Trajo Trinidad. paraguas? Traje, pero dejé en el auto. En el entretiempo voy por la solución. Aquí la quería Rivarola. Y Franco Ortellado. No estaba para tener el paraguas en la mano. La verdad que si se bajaba con el paraguas Freddy quedaba medio desubicado. Yo estoy contigo, Freddy. Aquí está Vareiro de taco. El pase para Ortiz que pica esperando Vera. Centro de Ortiz para Vera. La marca de Benítez. Ahora córner. Habrá tiro de esquina para Meliano, que en cuanto a cantidades están llegando mucho. Sí. La más clara de Guaraní, la de Kevin Lescano, ¿no? Devuelven la pelota en la casa del lado. Dale, Latan, cerrá, dale. Sí, está llegando mucho más a Emiliano en el partido. Ah, le decías Latan a Enrique Borja, ¿no? Sí. Rodríguez. Centro que va arriba el envío con golpe de puño Rodríguez. La saca Fariña. O sea que me gusta Rodríguez, estaba muy participativo además. Pero fíjate la salida con los puños. Ahí es donde me parece que tal vez podría estar más firme. Sobre el partido, de todos modos. Tocando Franco Ortellado para Papaleo. Fíjate que el anterior también lo había sobrepasado. Y llevó mucho peligro. Giovanni Bogado para Meliano. Tocando Bogado. Pelota que va para Martínez esperando Vera. Juega Martínez, busca Vareiro. La marca de Thiago Servín. Toca Saracho. La rebotó Vareiro. Palau. Puntilla Palau. Va para Benítez. Zurdazo de Benítez para que la pelee Enrique Borja. Bogado la punteó para Doldán. Domina Doldán. Intenta Doldán. No la pierde. Y va para Meliano. Buscando compañía. Buscando acompañantes. La conexión con Ortellado. Saliendo el buen zaguero central Franco Ortellado. Cabezazo que va. Habrá falta. Tiro libre finalmente para el conjunto de Guaraní. Y ahora el que empieza a hablar mucho con los compañeros es Marcelo Palau, ¿no? Y tiene que dirigir desde adentro. Rodríguez. Tocando Rodríguez con Servín. De vuelta Rodríguez. La cambió Rodríguez para que salga Barbote. Alcides Barbote que avanza. Se frenó. Tuvo que jugar con Ríos. Atento Bogado. Va Giovanni. Bogado con Vareiro. La pedía Saracho. Juega Vareiro. Le elevó para Ortiz que pica y va de cabeza Ortiz. De encima Alcides Barbote. Aquí está Rojas para Meliano. Tocando Rojas. Ortiz para Rojas y va el lateral. Rojas que avanza, se anima. Rojas hasta el fondo. Rojas hacia el piso. Román fue con él. Román evitó que meta la pelota al medio y quedó sentido. Qué bien se fue metiendo al área. Víctor Rojas por su sector. Va encarando a Tilla, pisa el área. Está metiendo entre dos. Tiro de esquina. Pero queda sentido Fernando Román. Se lleva algún raspón. Dale, Román, agarra tu marca. La marca. Y hay tiro de esquina para Meliano. Despega Giovanni Bogado. Va Giovanni, centro de Bogado. De cabeza. Cruza el área menor y ahora a sacarla Thiago Servín. Para Rivarola. Aquí está Martínez. Presiona Rivarola. Va también Lescano contra Papaleo. Sale Papaleo. Juega Joaquín, la peinó Ortellado. Thiago Servín tocando con Rodríguez. Le elevó el portero Charrúa. Rubén Darío Ríos. Ortellado. Edgar Saracho. Va el capitán. Tocó Saracho. Miguel Benítez. Que va contra campo rival para que pique Borja contra Ortellado. Borja que va. Borja que gana. Se vino Enrique Borja. ¿Con la falta? Con la mano. Y habrá tiro libre para la vía azulada. Y la acción. Sí, y le pega en la mano a Borja. Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional y el marcador del partido 0-0 por ahora aquí en el Martín Torres. En la noche de Santísima Trinidad de cabeza Benítez. Lescano, dominando Lescano, sale Lescano, gira sobre su eje, toca Lescano. Benítez para Rubén Darío Ríos. Ríos para Lescano que va.
Y va Kevin. Pica Lescano contra el Martínez. A ver qué inventa. El chico Lescano se vino. Kevin, la pausa. Frena bien. Gambetea y escapó Lescano y le pegó mal. Lescano que fue engañando, gambeteando y le falta en esos últimos metros el tiro final, mi querido Nico. Sí, hizo todo bien. Aquí encarando. El enganche es al medio. El freno y vuelve a salir. Y después el remate que no salió de la mejor manera. Como le reclamó Borja, lo que corrí para acompañarte y me ignoraste, le dice el 22. No, y aparte que te lo diga alguien de mucha más experiencia y trayectoria como Borja. Pelota larga. Aparecía Juan Darío Ríos. Aquí está Martínez para Meliano. La próxima lo busca a Borja, Sí, seguro. Y aquí está Zlatan Borja. Fariña que va. Borja que pelea. Ortellado que profundiza. Despeja Fernando Román. Aguardaba Borja. Tocando Ríos para Marcelo Palau. Rivarola y Borja que arranca. Enrique Borja que va. Se vino Borja con Ortellado. Disputa mano a mano. Borja que aguanta dentro del área. No la perdió. Fue al combate. Insiste Enrique Borja. Rivarola. Buscará el centro y va Guaraní en busca del tanto de apertura. Pelota por bajo en las manos de Papaleo y estaba acá, le dice Luis Fariña. La sacó Papaleo. Iba para Doldán. La marca de Thiago Servín que gana con golpe de cabeza. Juan Darío Ríos. Tocando Ríos. Servín que gira. Juega Servín. La puso para Fernando Román. Va el zaguero central, el legendario Román y la pausa. Tocando Román. Dominando Servín. En zona ofensiva. Enrique Borja. De vuelta Servín para Román. Van toqueteando los jóvenes de Guaraní. Con Thiago. Marcelo Palau. Inspirando a Rubén Darío Ríos. Tocando Servín para que escape bien Lescano. Muy bien Lescano. Buscó el caño. Lo agarró, me parece. Saracho quedó sentido. Nada, dice el juez del partido. Martínez. Pelotas para Ortiz. Lo acompaña Doldán. Ortiz que va. Ameliano que busca su gol y esta puede ser. Pelota cruzada. Está Freddy. Llegaba Freddy antes Benítez. Desvía y termina fuera esa pelota, Nico. Que fue cruzando toda el área. Que le llega al lateral izquierdo de Guaraní. A Miguel Benítez, que es el que tiene que llegar por atrás de todos para cerrar. Porque si no, además se le venía a Freddy Vera. En Vera es el último en tocar esa pelota. Por lo tanto, hay saque desde el arco. Y está el anterior. Ese choque en la mitad de la cancha entre Saracho y Kevin Lescano. Palau también le dice algo a Kevin. Sí, porque él ya había logrado su propósito de quitarse dos encima. Intentó una tercera gambeta y allí perdió la pelota. Por eso le dice Palau, eludí y toca. Le va a pegar Rodríguez. Se quiere mostrar, quiere sacarse rivales de encima. Sí, todo. La quería Borja. Todo queremos hacer una de más. Y aquí está Vareiro, tosca Vareiro, pelota para Vera de cabeza. Benítez, corre Doldán, Rodríguez. Pero cuando tenés la indicación de Palau, basta, ¿no? Le pega Rodríguez. La pelota de Rodríguez la quería Fariña. Aparecía González, quedó sentido el 10. Tiro libre para el conjunto legendario. Se va recuperando Fariña. Encende tu magia con Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Y el tiempo de juego 42, casi 43 de este primer capítulo. Y le pega Palau. La pelota que va para Thiago Servín. Nada. A probar, a buscar la portería rival. Estaba muy lejos, en realidad. Para probar. Pero bueno, el central. Muy bien. Que también quiso buscar el arco. A sacarla Papaleo. Aguardando Vareiro. Rivarola con golpe de cabeza. Aguanta Borja, gana Borja, falta Enrique Borja y ese enfrentamiento permanente con Ortellado que lo comete ahora la falta. Tiro libre para Guaraní. La primera tarjeta del juego es para el número 5, Franco Ortellado, que en el partido de ida en Dos Bocas por doble amonestación había mirado la roja.
Acá está la jugada. Forcejeo. No, aguantó. No lo dejó ir. Ahí le ganó Borja y comete la falta. El zaguero central de Ameliano. Tiro libre para Guaraní, pelota quieta. El legendario que busca su gol. Le va a pegar Fariña. ¿El otro quién es? Rivarola. Rivarola, Víctor. Le pega Fariño, le pega Víctor Rivarola. Tiro libre para el conjunto de Hernán Rodrigo López. Lo autoriza el juez del partido. Rivarola de zurda. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Benítez con golpe de cabeza tras un centro preciso y apareció el lateral ofensivo del conjunto legendario. No tiene tanta estatura, pero sí el oportunismo suficiente para llegar al gol y ponerle ventaja sobre la última parte de este primer capítulo a Guaraní. Miguel Benítez, que 1-0 tras ese centro preciso, lo gana por ahora aquí en la noche de Santísima Trinidad. Guaraní por 1-0. Habrás escuchado la frase que los goles no se merecen, los goles se hacen. Fue lo que hizo Guaraní en este tramo final del partido. No había tenido tantas a lo largo del primer tiempo. Y aparece Miguel Benítez con la cabeza para ponerse en ventaja, para adelantar en el marcador el equipo de Hernán Rodrigo López. Y el gol de Benítez. Miguel Ángel Benítez tiene 25 años, 87 partidos en primera división. Nelson, créeme, este es su primer gol en el fútbol paraguayo. Por eso la emoción también en el festejo de Benítez. Qué buen centro, además. Guaraní había tenido la del Lescano, que estamos viendo además las líneas del VAR como para verificar que estaba todo en orden, absolutamente todo en orden. Y el gol de Benítez totalmente válido. Pero había tenido las de Kevin Lescano, que tuvo 2 remates al arco. Sí. Y no mucho más. La de Servín, que le pegó de afuera. Sí, pero muy arriba, digamos, muy desviada. Y esta, aprovechada por Miguel Benítez. Querido Vareiro con golpe de cabeza. Aquí está Barbote. Sale para el legendario, salió mal. Ortiz estuvo atento. Ortiz que avanza a buscar el centro. Pase corto para Doldán que gira. Doldán que va. Vareiro que presiona antes Palau para que despeje Rodríguez. A combatir Borja. Rubén Darío Ríos contra Saracho, dominando Giovanni Bogado. Bogado, juega Bogado, pelotas para Martínez, centro del Pitu Martínez, quiere Doldán para Saracho, Rubén Darío Ríos, le cometen falta, tiro libre para Guaraní. El árbitro va mirando la hora también, se va cerrando esta primera etapa. Qué momento oportuno encontró el gol Guaraní. Cuando Derles López marca, y es el final de este primer capítulo final del primer tiempo. Por ahora, acá en el Martín Torres, lo está ganando Guaraní con gol de Miguel Benítez. Le gana Ameliano por 1-0. Nosotros hacemos una pausa y ya retornamos para escucharlo a Nico Litich. El noticiero deportivo más completo del país. Con una extensa cobertura de los eventos más importantes. Lunes a viernes a las 12 y a las 22. Y sábado a las 12. Tigo Sport Noticia. En vivo por Tigo Sport. Amigos del fútbol, aquí estamos esperando por la segunda parte aquí en el Martín Torres. Guaraní que se impone por 1-0 con el gol de Miguel Benítez ante Ameliano. Y a ver qué soluciones encuentra Humberto García para este segundo tiempo, porque su equipo propuso, su equipo llegó, no tuvo contundencia, sí la tuvo el equipo de Rodrigo López. El partido de las frases hechas, el partido de si no mereces te hacen, digo, si no lo haces te hacen, y no se merecen se hacen, ¿no? Porque fue así, porque fue Ameliano el que más buscó, el que más intentó, el que más situaciones tuvo. Ameliano tuvo 5, 6
entre Vareiro, entre Doldán, aquella que se mete Rojas, la de González desde el piso, si querés, desde el césped, ¿te acordás? Tirado y poniendo la cabeza. La verdad que fue Emiliano el que hizo el desgaste y el que tuvo situaciones de peligro. Y el gol lo hizo Guaraní. Guaraní había tenido 2 de Kevin Lescano, algún remate de Servín, pero muy desde afuera, muy desde lejos. Y no mucho más en todos los primeros 45 minutos. Tuvo muchas más Emiliano. Emiliano tal vez mereció algo más en el partido. O por lo menos seguramente no merecía irse perdiendo en el primer tiempo, eso seguro. Pero la pelota parada fue aprovechada por Guaraní con aquel centro certero de Rivarola y el buen cabezazo, por supuesto, de Miguel Benítez, que le está dando el triunfo. Le está otorgando por ahora el triunfo al equipo aborigen. Así que de aquí en adelante hay que ver cómo eso termina repercutiendo en el esquema, en la idea futbolística que propongan los equipos para el segundo tiempo. Vamos a ver, Freddy, si hay cambios para este segundo capítulo, porque ha retornado Ameliano, ha vuelto Guaraní. Cambios en los dos equipos. Deja el campo de juego Ortellado, Franco, para permitir el ingreso de Walter Cabrera, camiseta 13. Y en Guaraní deja la cancha el 13, Alcides Barbote, para permitir el ingreso de Gustavo Vargas. 2 modificaciones en los equipos para el arranque del segundo tiempo. Gracias, mi querido Freddy. Se ha ido, me decía, Franco Ortellado en Ameliano. Sí, el único amonestado que tiene el partido. Camiseta 5 para él. Ingresa Walter Cabrera, camiseta 13. Y el que ingresa en Guaraní es el 14, Gustavo Vargas. Lo hace por Alcides Barbote. Bueno, Vargas el campo de juego. Se ha ido Alcides Barbote. La modificación en Ameliano y en Guaraní. Va a ingresar. ¿Pero va a quedar como lateral Vargas? Sí, yo creo que sí, porque ya jugó de lateral en los últimos minutos del partido anterior cuando Raúl Cáceres pidió cambio. Es bueno, Vargas. Bastante completo, mi querido Nico. Es fuerte y aparte es rápido para atacar, para defender. Y es polifuncional, juega de central, juega de lateral, va muy bien por arriba. Bien. ¿Trajiste el paraguas, Freddy, para el segundo tiempo? Sí, ya estamos con el paraguas. Bien. En todo caso con el pilotín, ¿no? No, el pilotín está... Está cotizante. Está cotizado. Lo autoriza López, en marcha el segundo tiempo. Aquí en el Martín Torres hay pelota para que aparezca. Arriba Rola. Saliendo Rojas. Dominando Ortiz. Ortiz. Y la conducción para Ameliano. Buen pase. Cambió de frente. Pelota para Vera. Avanza Ameliano. Se vino. Freddy enganchó bien. Vera con la personal. La cruza. Y se queda Rodríguez con esa pelota. Freddy Vera. Ahí le llega la pelota en estos primeros segundos que tiene el complemento. La pelota controlada por el arquero. La pelota que va para que intente Borja dominando Panau. Tocando con Ríos. Cruz Darío Ríos. Picaba Borja. Corre Palau. Gana Fariña finalmente. Pelota para que venga Rivarola. Se perfila de zurda. Toca para Fariña y le despejó Rojas. La quería el futbolista de Ameliano, buscó la contra. Doldán, habrá tiro libre, pero la ve azulada, Nico. La falta en la mitad de la cancha de Román a Doldán. Se ha intensificado la lluvia para esta segunda parte, tocando Rojas. La pelota que va para Bogado. Edgar Saracho. Jugó para González. Saliendo el polaco González. Carga González. La pelota para Doldán, que aguanta bien. La tocó para Luis Ortiz. Ortiz con Rojas de zurda, la cambia. Atento para despejar Fernando Román. La pelota fuera del campo de juego. Saque manual para Ameliano. Lateral que lo hace Rojas, esperando Vareiro. Aguardando Doldán, aquí la saca Rivarola, zurdazo que va para Enrique Borja, contra él, el polaco González al piso, Borja le cometen falta, agarrón contra el 22, tiro libre para Guaraní. Allí el forcejeo, le termina cometiendo falta Julio González a Zlatan Borja.
A Guaraní de algún modo le va conveniendo también este juego lento, trabado, que se vaya cortando, porque ya tiene otro resultado el juego. Domina Fariña, escapa, va el 10. Fariña con la conducción. Apertura contra campo enemigo para que aparezca Kevin Lescano, que juega, se vino Rivarola. Buen tacazo, Borja. Papaleo. Papaleo que despeja. Fantástica habilitación por parte de Rivarola para que Guaraní llega hasta la portería. D'Ameliano, Nico. Qué gran jugada, qué gran tapada por parte de Papaleo. Igualmente Borja estaba adelantado. Sí, eso iba a marcar. Me da la sensación de que Borja estaba adelantado, ¿no? Fariña le va cambiando para Vargas. Se encontró muy solo. Sí. Aquí está tocando Román. Marcelo Palau, el pase atrás para Thiago Servín. Jugando Servín. Rubén Darío Ríos esperando Fariña. Ríos que avanza. La puso para Benítez. Dominando Benítez contra él. Freddy Vera. Thiago Servín. Toca Servín. La quiere Kevin. A disputar Kevin Lescano. La cambió Kevin Lescano para que aparezca Fernando Román. La presión de Doldán. Román y la pelota larga buscando Borja. La baja muy bien. Zlatan Borja. Toca Enrique Borja para Fariña. La pisa Fariña. Giro el 10. Apertura para Rubén Darío Ríos. Descargó con Kevin. Buena cortina. Espera Borja. Va Benítez. Llega Rivarola y Papaleo se queda con esa pelota. Y amarilla para Polaco González por intervenir contra Fariña en la última acción. Bien, retrotrae el árbitro y muestra la tarjeta amarilla. Bueno, la cancha que se va a ir haciendo pesada. Quitó el Botellón un central amonestado por no correr riesgo e inmediatamente el otro central mira la tarjeta. Exacto. La saca Papaleo. De cabeza Vareiro. Aparecía Thiago Servín. De vuelta Vareiro. Para que gire Vera. Pase atrás para Bogado. Dominando Giovanni. Bogado que va. La perdió Gio. Saliendo Guaraní. Fariña que no puede. Bogado que insiste. Palau y las pelotas para Borja que va contra González. Enrique Borja. Insiste Borja. Habrá pelota para Ameliano. Y toca rápidamente Cabrera. Va Martínez con la pelota larga. Fernando Román que la eleva. Responde Vargas. Rivarola. Va el zurdo. Muy bien Rivarola para meter la pelota profunda. Ahora pica Borja. Buena habilitación. Esta es Zlatan Borja. Está Borja. Se desvió el Papaleo. Le metió un manotazo y la saca Martínez. Llegó bien el Guaraní. Gran pelota enviada por parte de Rivarola. Era buena. El pase fue muy bueno realmente. Y llegó a destino para que Borja después haga la individual y saque el remate. Cuando se traba por el camino me parece que eso facilitó las cosas a Papaleo. Autopase de Vargas que va, la enganchó contra González. Insiste Vargas, habrá córner, tiro de esquinas para Guaraní que está mucho más suelto ahora en ataque. Buscando llegar al segundo aquí en el Martín Torres. Este era el anterior, el pase para Enrique Borja. La pelota que se desviaba en el camino, se estira de todos modos. Joaquín Papaleo. Habrá córner, tiro de esquina para Guaraní que busca el segundo. Esperando Enrique Borja. Se viene Rivarola o Fariña. Rivarola el que metió el centro para el gol de Guaraní. Está Fariña, centro de Fariña. De cabeza Papaleo con la pelota, parecía Vargas. Saliendo Papaleo con Vera. Antes Rubén Darío Ríos. Rubén Darío Ríos la punteó. Dominando Kevin Lescano. Tocando Kevin Lescano. Aquí está Enrique Borja. El pase que termina afuera. Saque lateral, saque manual para Ameliano. Tocando Cabrera. La pelota para Papaleo. Dominando González. Saliendo el zaguero central de Ameliano. Jugando González. Esperando Saracho. La lleva Saracho. Pelota profunda. Benítez en la marca. Ya vino Benítez. Sale así para Guaraní. Lo busca Borja. No podía Fariña. Borja con Fariña.
La elevó Saracho. Vareiro. Saracho. Va para Vera. Control y avance de Vera. Vareiro y el disparo que desvía Rodríguez al córner. Buen toque con mucha precisión de Ameliano. Y Rodríguez contesta y lo manda al tiro de esquina. Esta fue una de las más difíciles que tuvo Rodríguez en el partido. Vareiro le da como viene. De aire, rápido. No pierde tiempo en acomodar la pelota. Y la pelota encima va esquinada, abajo. Era una pelota difícil para el arquero. Corner, tiro de esquina. Va Bogado. Gio Bogado con el centro. Arriba el envío de cabeza. Respuesta defensiva para que salga. Lescano. Kevin que va. Presiona Kevin. Martínez. Martínez para Ameliano. La elevó Martínez. Buen pase de Bogado para Martínez que carga otra vez. Respondía Benítez tocando Lescano. Va para Fariña. La enganchó el 10. Dominando Guaraní con Lescano. El piso Bogado contra él. Le cobran falta el 10. Tiro libre para Guaraní. Y se tomó su tiempo el árbitro. Primero dijo siga, pero creo que Zulma le cantó que fue falta. Por eso termina marcando la infracción en perjuicio del jugador Lescano. De vuelta a la jugada, la infracción a Kevin Lescano. Más allá de esta última, más allá de la última de Vareiro, digo, y la buena participación de Rodríguez, Guaraní ha arrancado bien en este segundo tiempo. La imagen de Kevin Lescano, que tuvo buenas intervenciones hasta ahora en el partido. 19 años, debutante, pelota larga, va para Borja. Respondía Cabrera. Saliendo Cabrera, pase corto con Martínez. Contra él Rubén Darío Ríos. Dominando Martínez, se busca robar Rubén Darío Ríos. Juega Martínez. Aquí está Thiago Servín. Marcelo Palau, la dejó para Benítez, esperando Borja, pelota para él, arranca Borja, pica y va, se vino Enrique Borja, gana, alcanza la pelota contra Cabrera, dominando Enrique Borja, puso el cuerpo, aguantó, dejó para Benítez, Benítez el autor del gol, Rubén Darío Ríos, va Ríos, Rubén Darío, pase corto, buena pared, de vuelta para Ríos, que va dentro del área, quedó sin fuerza para soportar la presión de los defensores y la saca ahora Papaleo. Vargas. La pelota para Rodríguez. El portero Martín Rodríguez. Tiene que, me parece, Nico, mover un poquito ya Humberto García. Su banca para esta segunda parte. Y va a ser el equipo que tenga que tomar el protagonismo, hacer el esfuerzo mayor. Es el equipo que está perdiendo en caso de ir manteniéndose este resultado. Sí, es Ameliano el que tiene que moverse. Lescano, juega Lescano, pase para Ríos. Lescano de vuelta, Kevin que va, Lescano la enganchó, perdió contra Bogado, gana Bogado, buena jugada, Bogado que escapa, espera Sergio Vareiro, pelotas para Vera. Aquí está Vera para arrancar contra Benítez. Vera al medio, Thiago Servín. Sale Thiago, va el zaguero central para Guaraní, punteó Thiago para Lescano, para Kevin. Rubén Darío Ríos. El polaco González que se impone, toca para Ortiz, la marca de Vargas. Recibe Marcelo Palau, Palau por arriba, Borja que arranca, Enrique Borja que va, se vino Borja, buena pelota, salió Papaleo, quedó sentido Papaleo. Tarjeta para Enrique Borja que lo agarró al portero de Ameliano. Va saliendo del área Papaleo en el afán de hacer un puntín o de tocársela por arriba. Hay un toque que ha golpeado Papaleo y Borja se lleva la tarjeta amarilla. La tercera tarjeta en el juego, el segundo en cancha porque ya se había retirado Ortellado. Ahora los pintados por el color amarillo en la cancha son el polaco González y ahora Enrique Borja. Además, Ameliano no está como para demorar el reinicio del juego. Por lo tanto entendemos que es un dolor. De verdad se sintió allí seguramente el botín de Enrique Borja. Hay movimiento. Sí, ya se prepara Barceló y en 3 minutos va a ingresar a la cancha. Tiene que completar 60, creo que incluso más. También Estíbel Moreira
está preparándose. El 8 y el 31 se preparan para ingresar en Guaraní. Recibiendo instrucciones Elías Sarkis por parte de Humberto García. Y lo que decía Freddy, modificaciones. Iba preparando el conjunto legendario. Uno es Barceló. El otro es Stivel. Muy bien. Delantero y mediocampista, mi querido Nico. Sí, a Barceló seguramente también le quiere dar ritmo de competencia después de un parate largo. En un partido importante también en el marco internacional. Así que creo que también está relacionado con eso, ¿no, Freddy? Sí, totalmente. Darle minutos, que gane confianza de nuevo, que tenga ritmo para intervenir también en la Sudamericana. Lo necesita Guaraní al goleador Barceló y más aún ahora que Camacho está fuera. Tiempo parado Barceló. Va a ingresar por Fariña. 44 días pasaron de aquel 3 de marzo, cuando Guaraní por la fecha 6 se enfrentaba a Nacional. Marcó un gol ese partido Barceló, pero después se retiró lesionado. Se retiran Ríos y Fariña, ingresan Barceló y Stivel. 31 y 8 a la cancha, se fueron el 20 y el 10. Los cambios en Guaraní al campo de juego. Facundo Barceló y Stivel Moreira. Y ahora la variante en Ameliano. Sí, va a ingresar Sarkis, el 7, el encarnaceno lo hace por Lucho Ortiz. A la cancha Elías Sarkis, el goleador de Ameliano. La pelota larga para Cabarés, Cabarero la fue peinando, está la quería. Cometió falta, ¿no? O fue offside. Posición fuera de juego. Bueno. Marca la posición adelantada. ¿Qué salió en Ameliano, Freddy? Ortiz, Lucho. Marca la posición adelantada. El árbitro también asistente. No, el 16, Doldán. Tienes razón, Doldán se fue de la cancha. Lucho sigue. Sí. Pelota para el conjunto legendario. Barceló en zona ofensiva ahora con Enrique Borja. Después de mucho retorna Facundo Barceló. Tremendo goleador que logró fichar el conjunto legendario. La quería Marcelo Palau. Benítez tocando Palau. Despeja Fernando Román. La busca Barceló. La quería Barceló. Aquí está Stivel Moreira. Palau. Pase para Román. Arriba Román. De cabeza. Rivarola. Respondía el polaco González. Sarkis. Rivarola para Borja, que va contra González. El polaco presiona a Enrique Borja. Tocando González para Mediano. Saliendo Víctor Rojas. Colocó las pelotas para Sarkis de cabeza. Ganó bien Román. Cuerpo a cuerpo después de cabeza. Aquí está Vargas. Tocando con Rivarola. Va Rivarola. Se vino el zurdo. Tocó para Barceló. De vueltas para Rivarola. Pase para Barceló. Qué bien que la hicieron. No pudo al final llegar bien esa pelota hasta Rivarola. Y va saliendo Mediano, Nico. El último toquecito fue donde se trabó. Está sentido Borja. Pide cambio. Sarkis. Tocando Sarkis. Martínez que va. Sentido Borja. Le pega Martínez. Toca Martínez para Vera. Vera que recibe. Centro de Vera. Vareiro. Cabezazo. Y aparece Ortiz. Esperando Bogado. Más para Chido. Bogado. De Ameliano, y aparece tras este avance el conjunto de la Vía Azulada. Cuando pedía asistencia Enrique Borja, apareció para desviar Sergio Vareiro ese disparo de Bogado. Empate en el compromiso, empate en el partido. Ven ustedes aquí la acción, el disparo de Bogado que desvía Vareiro. 1-1 por ahora, mientras quedaba pidiendo auxilio Enrique Borja. 1-1 aquí en el Martín Torres. El remate de Bogado, la corrección
de Sergio Vareiro, la ley del ex que se cumple, y por eso la forma en que se reconfortaba con esta jugada Sergio Vareiro, poniendo el pie con lo justo para acomodarle la dirección a esa pelota y meterse en el fondo. Sí, Sergio Vareiro quedaba enganchado, pero Román estaba sentido en el piso y él habilitó a todos. Por eso vale el gol. Vareiro marca su gol número 11 en el fútbol paraguayo, el segundo en este torneo por Ameliano y los dos contra Guaraní. Asistencias para Fernando Román. No, yo me quedé acá clavado, Nico, viéndolo a Enrique Borja, que pedía asistencia, pero la acción siguió. Ahí caía Román. Sí. No veo un golpe. Decía que se pedía algo de eso. Igual son tiempos donde se puede ir analizando absolutamente todo, cada uno de los movimientos de la jugada, desde el inicio hasta que termina con la pelota en el fondo del arco. A ver, López recibiendo indicaciones por parte de Carlos Paul Benítez. Estaba en la posición adelantada. Vale el gol. No subió al marcador el tanto de Ameliano, Nico. Bueno, Vareiro estaba en posición adelantada entonces. Lo vio, se lo indicaron por parte del VAR al árbitro. No, y eso me parece bien. A veces cuando desde el VAR te dicen hay posición adelantada, a punto no hace falta, no hay necesidad de que el árbitro vaya a verla. Por eso tienen sus compañeros que han chequeado la jugada. Guaraní está con 9 en la cancha, 2 fuera de la misma. Borja y Román. La saca Rodríguez. Lo cierto es que por ahora Guaraní sigue ganando por 1-0. Barceló. Dominando Kevin Lescano. Juega Lescano. Inspiraba Benítez. Lateral para Ameliano. Esta es la que quería ver. El centro. Aquí. Es en la primera parte de la jugada donde está la posición adelantada. El centro hacia Vareiro, que cabecea primero, después la pelota sale, el remate de Bogado, Vareiro la toca y demás, pero todo está anulado por esa jugada previa. Facundo Barceló, aguanta Barceló, gana Bogado para Ameliano, se frenó y buscó escapar, pase corto, colocó la pelota para Cabrera, un poco más atrás para Papaleo. Encender tu magia con Coca-Cola, Coca-Cola magia de verdad, y el tiempo de juego, 20 minutos del segundo tiempo. Bogado, va Giovanni para Ameliano, toca Bogado, dominando Ortiz, la marca de Vargas. Bogado profundizó con Rojas que la cruza. A despejar Fernando Román, lo manda fuera del campo de juego. A los gritos estaba Fernando Román. Bueno, sirvió para darle una cachetada a Guaraní, hay que estar atento. Ameliano viene teniendo una jornada con muchas situaciones de peligro y con esta última de Vareiro también lo viene demostrando. Y hay córner, hay tiro de esquina. Centro que va con golpe de cabeza. Y finalmente ahora sale de contra. Va Kevin Lescano. Lescano pie a pie contra sus marcadores y escapa. Kevin sigue, fue al piso. Rojas gana y sale para Ameliano. Giovanni Bogado. Esperando Vareiro. Esperando Sarkis. Dominando el 10. Las cambias para Vera. Recibe Vera con el Martínez. Se vino Vera. Y Rodríguez se queda con ese disparo. Se va a hacer el cambio en Guaraní. Borja ya no puede. El 22 va a ingresar Leo Rolón, camiseta 34 para él. Va a ser su primer partido con la camiseta de Guaraní. Ojo que él ya tiene varios partidos en primera división con la camiseta de General Caballero de Juan León Mallorquín. Fue el sub-20 en el torneo anterior, incluso marcó su primer gol en primera división con aquella camiseta.
Ya no puede Enrique Borja. Al campo de juego, Leo Rolón. ¿Qué edad tiene Rolón, me decías, Fred? 20 años. Él también fue sub-20 en el arranque del torneo con Aldo Bobadilla en aquel torneo en Colombia. Se lesionó y no pudo jugar los últimos partidos. Son jugadores jóvenes, ¿eh? Sí. Bueno, esta ha sido, la verdad, una jornada con muchos chicos, con muchos jóvenes. La pelota que termina fuera del campo de juego. Más te conectás, más creces, todo contigo te conviene más. Y el comentario de Nikolitic. Rojas con el saque manual. Rojas con el saque de costado. Víctor Rojas. La marca de Marcelo Palau. Esperaba Sergio Vareiro. De momento aquí en Santísima Trinidad lo está ganando Guaraní por 1-0. Gol de Miguel Benítez. Despejando Marcelo Palau. Pelota para Ameliano. La esconde Rivarola. Lateral para el equipo de Humberto García. Víctor Rojas. Juega Rojas. Aquí está aguantando Vareiro. Gira Sergio Vareiro. Falta contra Sergio Vareiro. Tiro libre para Ameliano. Pelota quieta que va a tratar de aprovecharlo Nikolitic. Es una buena chance. Tiene buena pegada. Por ejemplo, Giovanni Bogado, como para meter esa pelota hacia el área y ver cómo puede aprovechar esta pelota parada Ameliano. No es fácil marcarlo a Sergio Vareiro. Tiro libre para Ameliano. Ojo que Freddy puede buscar el arco. Se vendrá Freddy Vera. Primer palo. Pelota quieta para la azulada. Se viene Freddy. Vera. Y el manotazo de Rodríguez. Se la aventa Vera. La quiso colocar contra el vertical derecho. Ya había marcado a los R7 en algún partido. Y aquí probó de vuelta Nico. Sí, no sé si entraba, pero por las dudas había que meter el estirón y hacer lo que hizo el arquero. Corner para Ameliano que lo quiere empatar. Que lo quiere igualar. Se viene Bogado. Viene el centro. Arriba el envío de cabeza Barceló. Respuesta del delantero. Lateral para la B azulada. Saque de costado. Saque manual. Y va Cabrera. Esperando Sarkis. Pelota corta. Centro de Bogado. Arriba el envío. Rodríguez. Martín Rodríguez. Sin inconvenientes con la pelota. Dominando Rodríguez por ahora. La saca Rodríguez. La eleva Rodríguez. Esperando Barceló. De cabeza Cabrera. Aquí está Bogado. Domina Bogado. La presión de Palau. La van cortando para Saracho. Profundiza de vuelta con Martínez. Iba Martínez esperando. Sarkis. Aguarda Vareiro. La pelota es para Vera. Ameliano que va. Se vino. Vera con el centro. Y Martín Rodríguez. Sin mucha exigencia. Casi ha quedado con esa pelota. Y ahora salida para Guaraní. Esperando Barceló. Bien Rodríguez. Pelota para él. El envío para Facu Barceló. Despeja González. Tocando Rojas. Dominando Saracho. Recibe Giovanni Bogado. Va Bogado. Juega Bogado. Pelotas para Vera. La marca de Benítez que la corta. Balón que termina fuera del campo de juego. Saque manual en ataque para Ameliano. Lo apura Vera. Tocando Saracho para Martínez. Martínez. Centro de Martínez. Arriba Martínez. De pecho Vargas. Sale para Guaraní. Pelotas para Leo Rolón. Dominando Rolón. Lo acompaña Vargas. Espera Facu Barceló. Pase para Vargas que la cruza. Recibe Rivarola. Barceló que va dentro del área. No pudo Barceló acomodarse. Y la saca Ameliano ahora con Sarkis. La quería Sarkis. Rivarola tiene muy buena visión de juego. Hace muy buenos pases. Sí, señor. Aquí buscando a Barceló. Buscando Moreira. La pelota de Steven Moreira para Kevin Lescano. De vueltas para Steven Moreira que la cambia Barceló. Termina afuera. Habrá salida para Ameliano. Buscó algún lujo, buscó algún taco como opción. Termina
diluyéndose esa jugada. Se le va al costado, no le pudo entrar bien Barceló. Estíbal Moreira, dominando contra el campo rival. Estíbal Moreira, vení, le dice a Kevin Lescano. Sintió la patadita, falta contra Lescano. Tiro libre para el conjunto legendario. Pelota quieta para el equipo de Hernán Rodrigo López. Thiago Servín. Va Thiago. Juega Servín. Lescano para Moreira. De vuelta para Thiago. El zaguero central zurdo. Y la pelota colocada para que escape bien. Lo hizo bien Benítez. Aguarda Barceló. La marca de Cabrera. Despejando para Meliano. Lo mandó fuera del campo de juego. El lateral para Guaraní contra campo rival. Benítez con el saque de costado. Mirá, Roja. Guaraní que lo gana por abajo con su gol. Con el gol de Benítez por 1-0. Palau, va Marcelo. Palau por arriba. Pica Vargas. Lo alcanza. Vargas con el centro. La elevó Vargas. Habrá saque de arco, saque de portería para Meliano. Se fue esa pelota, a volver ahora. Emiliano es el que tiene que apurar. Estamos ya en los últimos 15. La pelota larga, Sarkis la peina. Aquí aparece Fernando Román. Pilsen extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Y el marcador del partido lo gana por ahora Guaraní por 1-0. Se impone el legendario. Aquí en el Martín Torres, jugando Bogado. Ortiz, muy bien Ortiz, punteó Ortiz arriba para Vera. Corre Vera, tiene que retroceder, pero una falta contra Ortiz. Habrá tiro libre para Meliano. Bueno, tendrá revancha Freddy Vera por el tiro libre anterior. Una posición muy similar. Amarilla para el capitán Palau. En realidad una posición mejor inclusive que la anterior, la de Freddy Vera. Como para buscar el arco o el centro. También está Bogado. Amonestado entonces Palau. Tiro libre para Meliano. Le va a pegar Vera. Hace rato ya probó, ya intentó, buscó directo la portería de Martín Rodríguez. 3 en la barrera. Palau recibiendo indicaciones. Vargas, Barceló. También se viene Vera. El otro es Giovanni Bogado. Tiro libre para Meliano. Va Bogado. Va Giovanni. Bogado. Le pegó por bajo. Vera. Y el remate que se pierda afuera. Habrá saque de portería para Guaraní. Bueno, no pudo ser ni el de Bogado ni el remate de Vera. Ni la primera ni la segunda pelota. Habrá salida para el legendario. Se hacen variantes en Ameliano. Sí, Elvio Vera por Freddy Vera. Uno de los cambios. Y el otro tengo entendido que es el Chelo. Sí, Estigarribia va a la cancha y va a reemplazar a Luis Ortiz. Se va Ortiz a la cancha Estigarribia. A la cancha el Chelo, mi querido Nicolitich. Muy bien, el Chelo Estigarribia a la cancha. Para verlo también en estos minutos que le quedan al juego. Veremos un poco más de 15 minutos seguramente con el descuento. Los cambios en Ameliano. Abrazos gigantes para Brian Ayala, una de las figuras de Quilmes de la Argentina. Atento a este partido. Siguiendo partido a partido al conjunto legendario. Muy bien por el fenómeno Ayala. Muy bien. Aquí la va sacando. Papaleo, pelota larga. Dominando por ahora y carga. Sarkis, se va quedando Rodríguez con ese balón. Es cierto, acá en el fútbol paraguayo, justamente Brian Ayala alcanzó su prime con Nacional, dirigido por Hernán Rodrigo López. Ajá. Y jugó también en Guaraní. Sí, señor. La pelota de Rodríguez. La quiere Facundo Barceló. Estigarribia. Chelo para Meliano. Se frena Chelo. Estigarribia al piso. La puntea Palau. Leo Marcelo. Tocó Palau para Leo Rolón. Va Rolón. Encaró Rolón. Caño contra González el piso. Levántese, dice el juez del partido. Saliendo Giovanni Bogado. La maneja Bogado. La va cambiando
para que construya contracampo rival. Ameliano con Vera, pelotas para Estigarribia, se vino Marcelo, juega Estigarribia, atento Benítez, tocando Rolón, saliendo Stivel, Moreira para Guaraní, pelotas profundas para que corra Barceló, aquí la marca de Cabrera, Cabrera, la revolía del zaguero central, las pelotas para Sarkis, habrá balón para la vía azulada contra territorio rival, va Walter Cabrera. Va el 13 de Ameliano. Jugando Cabrera. Esperando Sarkis. De cabeza. La contestación de Marcelo Palau. La eleva de vuelta Cabrera. La iba sacando Servín. La pelota que va para Rojas. Jugando Víctor Rojas. Zurdazo de Rojas. Arriba el tiro, la van peinando. Viene Vareiro. Despeja. Servín, Rojas el pase, las pelotas para Abogado, toca Abogado, por bajo Martínez, quería pegarle, atento Benítez, Vera, domina Elvio, busca el centro, Vera, el envío que va arriba para Sarkis, sale Rodríguez con golpe de puño, va Mediano buscando el empate con mucha convicción, un jugador caído, Rolón, lo agarra Rojas. Román está sentido. Sí. Y Guaraní está para preparar otro cambio. Brian Fernández recibe indicaciones, pero ahora hay que esperar que se recupere Román. Hay pausa en el partido, de vuelta sentido Fernando Román. Mira, vamos a ver. Allá siente algo. Se queda parado para continuar con la jugada y después se cae. Esperen el cambio, dice el doctor de Guaraní, porque sí. estaban por hacer ingresar a Brian Fernández, que es volante. Ahora puede ser que se modifique el cambio. Bueno, más te conectás, más creces, todo contigo te conviene más. Y el comentario de Nikolitic. Hay dos de Freddy preparados para entrar. Y no. Blas Cáceres va a ingresar en Guaraní. A Guaraní solo le queda un cambio. Por eso. Bueno, a guardar entonces. Sí, ahora piden cambio. Sí. Y creo que el mismo Brian Fernández va a entrar, porque el otro que queda en el banco, aparte del arquero suplente, es Clar. Claro, lo que se está poniendo es por quién, ¿no? Sí. Y así lo van retirando a Fernando Román. De buen trabajo defensivo junto a Servín. Sí. Dejando buenas sensaciones. Bueno, 27 por... 17 por 27, tengo entendido que va a ser el cambio en Guaraní. Brian Fernández. Y alguien tiene que pasar de lateral derecho, porque Brian es volante. Se ha ido Fernando Román al campo de juego Fernández. Y se vendrá Blas Cáceres. Y se hace el cambio, mi querido Freddy. Va a dejar la cancha Giovanni Bogado para que ingrese Blas Cáceres. Buen partido de Giovanni Bogado. Sí. También es el último cambio en Ameliano. Tocando Estigarribia. La pelota que va para el polaco González. Juega González. Pelota que va para Sergio Vareiro. De cabeza Vareiro. Está Sarkis. De volea al 7 de Ameliano. La tuvo con la pirueta, con la volea, con esa media vuelta. Sarkis acomodando bien el cuerpo. Pudo haber sido un golazo, ¿eh? Se le va afuera, pero estaba todo en orden la jugada. Salida para el conjunto legendario. Le va a pegar el portero Rodríguez. Esperando Marcelo. Pelota larga para Barceló. Antes la peinaba Moreira. La devuelve González. No podía Benítez. Tampoco Cáceres. Aquí está Marcelo Estigarribia. Tocando la Saracho. La pelota que va para Rojas, que la eleva. Arriba el envío de Rojas. Respondía Vargas. Moreira. Leo Rolón. De pecho Rolón. Blas Cáceres que intenta ganar y lo hace ahora. Cáceres que va tocando Blas para Sarkis. Apertura. Ensancha el campo de juego. Va Ameliano.
Nelson. Enviar el centro, la pelota fuera de la cancha. Sí, Freddy. Si se retiran Camilla, Fernando Román y Brian Fernández. Tiene 21 años, volante. Este es su 6º partido en primera división. La masiva presencia de las jóvenes figuras en el conjunto legendario. Lateral, saque de costado. Pelota para Meliano. Despejaba Vargas. Aquí está Edgar Saracho. Dominando Saracho. Toca Saracho. Recibe Blas Cáceres. Va en diagonal. La va cambiando para Martínez. Se exigió, pero lo alcanzó Martínez. Blas Cáceres. Cáceres que va. Blas que juega. Zurdazo profundo. Arriba en envío. Responde Vargas. Vera para Sarkis buscando compañía. Pase para Martínez. Está el disparo arriba. Elvio Vera. El zapatazo que puso en órbita esa pelota. Pide disculpas Elvio, porque además sabe que era una jugada con posibilidades, con el arco de frente. Un Meliano que necesita que jugada como esta a veces no se tienen todo el tiempo y sobre todo en este tramo final del partido. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. Aquí está Sarkis, fue al piso, toca Sarkis, falta contra él. Tiro libre para Meliano. Se impone por ahora Guaraní por 1-0 aquí en el Martín Torres. A Meliano que lo apura. Le va a pegar Vera. Se viene Elvio Vera para la vía azulada. Va esperando Vareiro. También González. Aguarda Sarkis. Se viene Vera. Centro de Vera. De cabeza Vargas. Quedó para Sarkis. Sacó el remate que se desvía. Iba Meliano con mucha fortaleza contra campo rival. Y sale Rolón. Avanza Leo. Rolón y el contragolpe para Guaraní. La pausa de Rolón. Perdió. Aquí está Vera. Capturó Vera. Carga Vera arriba para que vaya González. Pero se va quedando con esa pelota Rodríguez. Está arrinconando a Meliano. A sacarla Rodríguez. Pelota larga. Jugando Rodríguez. Quería Lescano. Lescano contra Martínez. Gana Lescano. Juega Lescano con Benítez. Vera perdió contra el lateral Benítez. Pelota para Palau. Tocando Palau. Va para Kevin. Profundiza con Benítez. Falta contra Benítez. Habrá tiro libre para el conjunto legendario. Encendé tu magia con Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Y el tiempo de juego. 40 minutos de este segundo capítulo. A puro ritmo este segundo tiempo. Guaraní tratando de salir de ese aprieto que por momentos lo va metiendo a Meliano. Y le va a pegar Rivarola. Tiro libre para Guaraní. Esperando Barceló. Subió Vargas. También aguarda el centro Steven Moreira. Pelota quieta para el legendario. Va Rivarola. Centro de Rivarola. La sacó Saracho. Y aquí sale rápidamente Vera. Pelotas para Cáceres esperando Vareiro. Dominando Blas. Lo acompaña Rojas. Blas Cáceres y la pelota para Rojas. De vuelta para Cáceres. Le marca el pase Sarkis. Juega Cáceres arriba el envío. Benítez de cabeza. Presiona Sarkis. Atento Vargas. Vargas contra Rojas. Y habrá saque de portería. Y no se apura Rodríguez Nicolitich. No, por supuesto. Tramo final del partido. El desgaste ha sido grande a lo largo del juego. Si querés podés sumarle en un partido que se mantuvo con lluvia durante casi todo el compromiso. Por lo tanto, se van haciendo movimientos lentos por parte de Guaraní en este último tramo. Y un detalle, ya no puede cambiar Guaraní, igual está haciendo trabajos físicos con el preparador físico Andrés Ladangi, Walter Clark. Es que todos tienen que llegar a puntos para el miércoles. Guaraní juega a las 18 horas contra Danubio en el Tigo Manuel Ferreira, Copa Sudamericana Grupo B. Gracias Freddy, de cabeza Steven Moreira. No podía Barceló, Cáceres. Sanacho, tocando con Martínez. Saliendo Meliano. Martínez. Encima Facundo Barceló. Toca Edgar Saracho. El pase para González. El polaco González. Rivarola que lo acompaña. Tratando de
entender para dónde va a salir jugando el defensor de Ameliano. Martínez, Benítez, de vuelta Martínez. Gana Benítez, se repuso Martínez, sigue el fútbol, toca Martínez. La pelota con Elvio Vera, escapa Vera, más para Ameliano, aguarda Valero, espera Sarkis, toque para Sarkis, abrió para Cáceres, Blas que avanza, corta Leo Rolón, saliendo Guaraní con Estivel Moreira. Las pelotas para Benítez, esperando Barceló, zurdazo largo para que corra Rolón. Rojas, lateral para Ameliano, Rojas con el saque de costado. Nelson. Tocando González. Sí, Freddy. Próximo rival de Guaraní, Cerro Porteño. El lunes en el Defensores del Chaco. Ameliano será visitante contra Resistencia. Aquí está Elvio Vera. 3 en el área. Vera que avanza. Centro de Vera. Cáceres de cabeza encima del arco de Rodríguez. Ha llegado Ameliano, pero sin contundencia en los últimos metros, Nico. Sí, pero sigue apurando. Es un momento donde es a puro empuje, a pura ganas, sin esa perfección en la jugada, por el desgaste, porque es un momento del partido donde es al todo o nada y donde lo táctico y la estrategia a veces quedan un poco de lado para que todo el equipo vaya para adelante. Y en ese modelo, en ese modo está Ameliano ahora. Facundo Barceló. El piso Barceló, falta contra él, tiro libre para Guaraní. Pilsen extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Y el marcador del partido lo gana por ahora Guaraní por 1-0. Pelota larga para Rivarola. Estaba en offside. Habrá salida para Ameliano. Le va a pegar Joaquín Papaleo. Arriba para Sarkis. Cáceres. Esperando Estigarribia. Eliminando Cáceres. La cambia Cáceres para Marcelo. Chelo Estigarribia. Abrió para Rojas. De cabeza. La respuesta de Vargas. Pelotas para Ameliano. Saque manual para el equipo de Humberto García. ¿Cuánto van a adicionar, Freddy? Ya estamos atentos. Sarkis marcando el pase contra él. La marca arriba, el envío dentro del área. Llega bien, está Vera. Para empatar la historia sobre el costado derecho. Vera que dio sobre su eje y sacó el zapatazo. Elvio concreta. Vean ustedes el remate. Ingresó en el segundo tiempo y decíamos a un equipo que le faltaba esa contundencia. Elvio la solución. Lo iguala aquí en la noche de Santísima Trinidad. 1-1 por ahora. Entró Elvio Vera para marcar este gol que le da la igualdad a su equipo. Se desvía en Servín esa pelota, por eso queda Rodríguez sin poder casi moverse en la última. Bueno, qué final que tiene este juego. Carga Panau, mete las pelotas profundas, insiste el legendario con Benítez y el tanto de Elvio Vera. Freddy. Elvio Vera, 22 años, acaba de convertir su sexto gol en primera división, el segundo en este torneo y el segundo contra Guaraní. Cuando hay un jugador sentido, me parece que es Kevin el que está caído. 1-1 por ahora. Y Ameliano que se encontró ya ahí en la última parte de este compromiso. Con agregaron 6 de la igualdad. Gracias, Freddy. Tremendo, Nico. Bueno, Ameliano encuentra su premio. Ameliano fue en los 90 el que más buscó, el que más intentó, el que más situaciones tuvo. Me parece que ese concepto está bastante claro dentro del partido. Fue Ameliano el equipo que más atacó, el equipo que más ha buscado. Y aquí lo encontró con el remate de Elvio Vera. El gol de la igualdad, el premio. La pelota que termina fuera del campo de juego. Lateral corresponde Ameliano.
Ya en instantes con la figura. Ya en instantes con el destacado del partido. Entró muy bien Elvio Vera en esta segunda parte y como siempre ofreciendo soluciones para el equipo de Humberto García. Saque lateral, arriba en envío. Golpe de cabeza, la saca Palau. Zurdazo largo que va para Kevin Lescano. Kevin Lescano. Falta contra él. Amarilla para Martínez. Reclaman los futbolistas de Ameliano. En un segundo tiempo muy pero muy intenso, Nico. Sí, sin dudas. Guaraní, de hecho, me parece que en cuanto a tramos favorables ha tenido el segundo tiempo, esa primera parte del segundo tiempo, uno de los mejores tramos del partido. Ameliano ya había tenido buenos momentos en el primer tiempo y también en este segundo. Gran duelo, excelente partido aquí en el Martín Torres. Pelota quieta para Guaraní, le va a pegar Benítez. Tiro libre para Miguel Benítez. Va Benítez con el centro. Arriba, Benítez busca a Barceló. Blas Cáceres. Pica por la izquierda. Elvio Vera. Aquí está Blas. Saliendo Cáceres. Blas que avanza. Blas que gana. Se mete con mucha fuerza. Continúa. Sigue. No lo derriba ni ahora sí. Mientras caía uno de los futbolistas de Ameliano. Pelota larga. Era Estigarribia. Cabezazo de Benítez. Kevin Lescano. Aquí está Estiviel Moreira para cortarlo. Lateral para Ameliano. Saque Manuel contra campo rival. ¿Tenés la figura del partido en mente, Nicolitich, el destacado? Sí. Quiero destacar el trabajo del arquero, de Martín Rodríguez. Primer partido, pero tuvo muchas situaciones. Ha sido muy participativo dentro del juego, más allá que en la última no pudo. En la de Elvio Vera, pero hay un desvío también en Servín, que lo complicó. Pero me parece que fue uno de los rendimientos destacados que ha tenido el juego. Pausa en el compromiso. Advertencia de Zulma para Humberto García, para el profe. Y me gustó mucho el trabajo de Sergio Vareiro, del 9 de Ameliano. Buscó también, intentó, asistió cuando encontró las chances. Así que me quedo con Vareiro y con Rodríguez. Muy bien. Pelota para Ameliano. Se quiere quedar con la victoria. Aquí en el Martín Torres. Saca de costado. Arriba el envío. La van peinando. Despeja de zurda. La fue sacando Rolón. La pelota que va para que parezca Martínez. Juega Martínez. Vareiro. Vargas que despeja. La va sacando Fernández. Brian Fernández. Saque manual para Ameliano. Saque lateral. Pelota para Cabrera. La conexión con Vera. Se vino Elvio, gana Vera que va. Centro arriba al área. La saca Benítez. Saliendo Kevin. Esperando Rivarola. Kevin Lescano. Corre Lescano. Intenta superar la marca de Saracho que se impuso en esa acción. Iba tocando con Blas Cáceres esperando Vareiro. Más para Sergio. Domina Vareiro. Vareiro. Toca Vareiro. Cáceres. Amaga Blas. Se perfiló, va el zurdo. Cáceres que busca compañía. Toque para Vera. Va por el segundo. Vera. Arriba y Rodríguez. Lo desvía por encima de su arco. Me pareció que le tocó Rodríguez, Llegó Ameliano. Y otra vez Vera, que entró bien en el partido. Autor del gol. Aquí tocándosela por arriba a Rodríguez. Habrá salida para el conjunto legendario. Aquí está el polaco González. Mablas Cáceres. Juega Cáceres. Facu Barceló. Insiste Barceló. Esperando a Rivarola. Ya cansado Rivarola. Rivarola ya no puede estar con calambre. Sí. Pelota larga. Gran partido de Rivarola, hay que decirlo. Ha jugado muy bien. Ha clarificado cuando tuvo que hacerlo. La pelota quieta para el gol de Guaraní. Fue a su cargo.
Cuando el juez del partido marca el final, Derlis López indica que ya no más fútbol aquí en el Martín Torres. Han empatado Ameliano igual.